Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo podcast de Coleccionando Ando. Bueno, en este segundo podcast quiero hacer hincapié en la definición de lo que es coleccionismo. Me gustaría empezar diciendo que yo no me considero una coleccionista. Sí me gusta muchísimo el coleccionismo y el arte de coleccionar, pero no me considero una coleccionista. Tengo muchos libros sobre coleccionismo, me gusta este métier, me gusta este hobby, pero no me considero una coleccionista, aunque tenga por ahí un par de colecciones que en otros podcasts les voy a mostrar. Como les decía, a mí me interesa mucho algunos artículos con capacidad coleccionable. Por ejemplo, me gustan mucho los robots mecánicos, ¿se acuerdan? Me están empezando a interesar mucho los relojes de cuarzo de dama, así que bueno, estoy ahí juntando. Esto no es una colección, estoy juntando piezas. Más adelante en el podcast van a ver cuál es la diferencia entre juntar y coleccionar. Pero bueno, como les decía, a mí me gustan mucho elementos y me gusta mucho la historia, me gusta mucho estudiar las características de lo que son colecciones y todo aquello que es plausible de ser coleccionado. Por otra parte, también debo reconocerles que tengo nula o mínimo conocimiento en vastas áreas del coleccionismo, que se refieren a figuritas, animes o historietas, de ese tipo de cosas, o Star Wars, o Game of Thrones, o todas estas franquicias, las franquicias de Marvel. La verdad, no sé absolutamente nada sobre esos elementos. Pero bueno, sobre otras sí sé, y como les digo, bueno, estuve en los últimos años, me estuve informando, estuve leyendo, y es un tema, sinceramente, que a mí me apasiona. El coleccionismo como materia de estudio es casi inabarcable, ya que cualquier objeto físico transportable o mueble puede ser objeto coleccionable. Ustedes pueden coleccionar platos, vasos, copas, ropa, calzado, juguetes, relojes, artículos de tocador. Es casi infinito el ámbito de todo aquello que uno puede llegar a coleccionar. El coleccionismo, desde el punto de vista de los coleccionistas, tiene ciertas reglas y tiene su propio lenguaje, tiene su propia dinámica y tiene encuadre, uniformidad y selectividad que son comunes a casi todas las áreas del coleccionismo, y eso, bueno, lo vamos a ver en otro podcast, no en este, porque en este me quiero centrar en cuál es la definición que nos da primero la RAE y luego la definición y la cuadratura de lo que es el coleccionismo para el coleccionismo en sí y para los coleccionistas. Bueno, ¿qué nos dice la RAE sobre el coleccionismo? Bueno, me anoté dos. La primera nos dice que es la práctica de coleccionar. Y la segunda acepción de la RAE dice que es una técnica de ordenar adecuadamente una colección. A estas dos definiciones yo las llamo generales. Y por supuesto está la definición más específica, que es la definición que se utiliza dentro del coleccionismo y la que utilizan los coleccionistas. La que se utiliza en el coleccionismo es la que impera es que coleccionar es catalogar, estudiar, investigar, poseer y almacenar un grupo de objetos de similares características y bajo dos o más denominadores comunes. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se los voy a explicar bastante sencillo.
Muchos de los que miran este canal son aficionados a la relojería y tienen una lista de relojes o tienen un agrupamiento de relojes. Bueno, lamento decirles que eso no es una colección desde el punto de vista coleccionable y del coleccionismo. Eso es sencillamente una agrupación y es una enumeración de relojes. ¿Por qué? Porque en ese agrupamiento y en esa línea de objetos solo hay un denominador común que es relojes. Por ejemplo, yo tengo muchos relojes, tengo una colección, pero se las voy a mostrar en otro podcast, no en este momento, porque no me sirve como ejemplo. Pero bueno, creo que el ejemplo que les di es suficiente, ya que, por ejemplo, tengo un amigo que tiene un agrupamiento, tiene muchos relojes, más de 400 relojes, entre relojes gruesos, cucú, de pared, tiene relojes de bolsillo, cuarzos, mecánicos, solares. Eso no es una colección desde el punto de vista del coleccionismo y de los coleccionistas en el sentido estricto. Eso es tener. Tengo relojes. ¿Cuántos relojes tenés? Tengo 400. Entonces, vuelvo a lo que les dije. Desde el punto de vista estrictamente del coleccionismo y lo coleccionable, el agrupamiento de objetos debe tener 2 o más denominadores comunes. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a poner otro ejemplo. Supongamos que ustedes tienen una cantidad de autógrafos de músicos de jazz. Para que eso sea tenido en cuenta como una colección, debo agregarle al denominador común músicos de jazz un segundo denominador común. El segundo que le voy a agregar es del siglo XX. Es decir, voy a encapsular la colección en 2 denominadores comunes. Uno, músicos de jazz, y el segundo, músicos de jazz del siglo XX. Puedo seguir agregando denominadores comunes. Por ejemplo, a este mismo ejemplo le voy a agregar un tercer denominador común que es músicos de jazz del siglo XX, que es el segundo denominador común, y el tercer denominador común es de Estados Unidos. Entonces ahí tenemos delimitada y encapsulada la razón y el objeto de nuestra colección. Como les repito, la gran mayoría de quienes verán o escucharán este podcast, o del 99.9% de los aficionados a la relojería y a los relojes, lo que tienen son agrupamientos o colejuntaciones, como también me gusta decir. Colejuntación es un término que acuñé, increíblemente, hace muchos años, estoy hablando de hace más de 10 años, y que se fue esparciendo en muchos foros de relojería en español, pero bueno, es una palabra que acuñé, como les digo, hace muchísimos años, y que se usa habitualmente, increíblemente se usa y se sigue usando. ¿Y qué quiero decir con colejuntar? Pues precisamente eso. Lo que quiero decir es que los aficionados, por ejemplo, a la relojería, tienen propensión a tener agrupamientos o tener líneas, pero no tienen colecciones en sí desde el punto de vista del coleccionismo y del coleccionista. Distinto es, y voy a volver al ejemplo de los denominadores comunes, cuando yo digo tengo una colección de relojes rusos. Entonces, aquí ya tengo 2 denominadores comunes que están encapsulando y están delimitando el agrupamiento y por lo tanto lo transforman en una colección. A este mismo ejemplo sobre relojes le voy a agregar un tercer denominador común que es tengo una colección de relojes rusos de la era soviética. Entonces, le agrego una tercer delimitación y encapsulamiento a esta colección
que es una colección perfectamente viable desde el punto de vista del coleccionismo y del coleccionista. Muy bien, les agradezco que hayan pasado por este segundo podcast. En los venideros voy a ir tocando diferentes temas, por ejemplo, las características comunes a los coleccionables y a lo que son las colecciones. Ustedes ya saben que, como ya dije, casi todo es plausible de ser coleccionable, desde platos, vasos, cubiertos, calzado, indumentario, ya les comenté, casi todo es plausible de ser coleccionable, hasta los pisapapeles son coleccionables. Pero bueno, el coleccionismo y las colecciones responden a unos principios básicos que los voy a enumerar y los voy a explicar en el tercer podcast. Muchísimas gracias por haber pasado. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.